buenas tardes, noches o días, depende de dónde nos vea o quiera nos vea. Somos Faith Orthodox Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Es una convicción personal y de cada uno de los que estamos aquí y de cada aquel que cree que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios. Como iglesia es la única autoridad que tenemos, la palabra de Dios. No es pensamientos personales ni de otro ser humano que me dio su opinión, simplemente es la palabra de Dios. Es lo que compartimos con usted. Esperamos que sea de su agrado, que le guste, que se anime a querer saber más quién es Cristo. De eso se trata la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Estamos los miércoles, estamos que a 16, miércoles 16 de noviembre del año 23, 22, ahí andan en el 23. Estamos, son las 7:20 de la tarde. Los miércoles regularmente estamos enseñando el libro de Romanos, llevamos en el capítulo 14, ya vamos a ver lo que es ya vimos del 1 al 4, vamos a ver del 5 al 12 en el libro de Romanos, la Biblia, que es lo que enseñamos, aprendemos, practicamos y tenemos nuestra fe fundada en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Cristo Jesús, en su Espíritu Santo, en el Hijo, en el Padre, en el Espíritu Santo. Esa es nuestra fe y es nuestra convicción. La compartimos si usted gusta y tiene ese sentir, ese parecer, y quiere saber más de la palabra de Dios, quiere conocer más acerca de Dios, porque no es lo que el hombre dice, no es lo que un filósofo tenga la opinión que tenga, de un científico, sino quién es Dios verdaderamente. ¿Verdad? Los tenemos como creador de todo ser humano, de todo este globo terrenal, de todo este planeta terrenal donde habitamos todos los seres humanos y todo lo creado por Dios, ¿verdad? Entonces, según Génesis es lo que nos dice, lo entendemos, lo creemos, y creemos también que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, no nomás de uno, sino de todos. ¿Por qué? Porque falló el ser humano, cayó en pecado y ahí venimos cargando todos. Uno lo conoce como el pecado original, pecado heredado, como usted lo quiera ver. El caso es que Dios nos abre la puerta, nos deja ver su amor en su Hijo, lo envía a que muera en la cruz y que resucite el tercer día para dar salvación y vida eterna a todo lo que creemos en Él y creemos esto. Y en esta tarde vamos a ver nuevamente, dijimos el capítulo 14 de Romanos, del versículo 5 al versículo 12. ¿Qué título tiene en tu Biblia? Las fiestas rituales. Las fiestas rituales. ¿Fiestas rituales de qué? De la ley, del Antiguo Testamento. Bien. Va a leer Betsy cómo nos la presenta como siempre. La versión antigua, Reina Valera. Luego pasamos a la versión cómo nos la presenta la Biblia, las Américas. Voy a pedir a Betsy que nos haga la lectura, oramos y luego continuamos con la lectura de las Américas. Por favor, Betsy. Dice la palabra de Dios, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, hacelo para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que o vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. ¿Hará Dios qué, perdón? ¿Cuenta de sí mismo? Razón de sí.
Ok. Oremos, permítame hacer una oración y ahorita continuamos con la lectura en la Biblia, las Américas, Biblia de estudio, como nos lo presenta. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos que tenemos tan maravilloso, Señor, de gozarnos en tu palabra, de poderla compartir con aquellos que desean, gustan conocer más de ti, Padre, y de tu Hijo, de tu bondad y tu misericordia. Bendice a mis hermanos alrededor del mundo, en este país, en cada iglesia local, Señor. Sé con ellos, con tus siervos, evangelistas, obreros, misioneros, y cada persona que esté involucrada en tu ministerio, Señor. Cada hermano, hermana que sea parte de la iglesia. Bendícelos, ayúdalos igualmente a nosotros, Señor. Prepara mi ser completamente, Señor, mi boca, mis labios, mi lengua, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, quítalos todo ello de mi ser. Y, Padre, aún mis movimientos que no intercedan en la enseñanza, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos confirme, el que nos hable, Señor. Ayúdanos enterneciendo nuestros corazones, Señor, de manera que podamos entender y aceptar que necesitamos de ti, Padre, de tu palabra, para ser más entendidos, más conocedores de ti, Padre, y tratar de llevar a cabo tu voluntad en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, bendice a los que están en enfermedad, en tribulación, aquellos que están en necesidades, tanto espirituales como físicas, Señor. Súpleles, fortaléceles en tu Espíritu Santo, Señor. Cualquiera que esté pasando situaciones difíciles, sé con ellos en todo, Señor, en perder un familiar, en enfermedad, en cama, en hospital, Señor. Intercede tú por ellos, Señor, según tu voluntad. Bendice tu palabra, guía a tu siervo por medio de tu Espíritu Santo, de manera, Padre, que démoste a ti honra y gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, después de haber orado, vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia, las Américas, del 14, del versículo 5 al 12, ¿verdad? ¿Quedamos? Sí, así, ¿verdad? Del 14 del 5, sí, al 12. Dice la palabra del Señor así: uno juzga que un día es superior a otro juzga igual todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni ninguno muere para sí mismo. El 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. 9. Porque para, porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Al 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Sí, así dice. Porque está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. 12. Y cerramos. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Qué dice el último del versículo 2? De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Ok, yo creo que queda más claro de qué nos está hablando la palabra de Dios. Siempre usamos la Biblia, las Américas, porque se acercan más válgame, al griego, en que está escrito el Nuevo Testamento, nos deja un poco más cerca de lo que está hablando la palabra de Dios. Bien, vamos a empezar con el versículo 5, dice, por lo cual es necesario, no, perdón, estoy bien mal, ¿dónde ando? No, perdón. Dice, las fiestas rituales, ¿no? Estamos hablando del Antiguo Testamento, está hablando de lo que se usaba anteriormente bajo la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice el versículo 5, unos hacen diferencia entre día y día,
otros juzgan igual todos los días. Cada uno está asegurado en su ánimo. Cada uno está convencido de su decisión, ¿verdad? Muchas de las veces no entendemos por qué la palabra de Dios nos habla de esta manera, pero ya anteriormente habíamos visto que debemos tolerar a los débiles en la fe. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Los inmaduros, los que apenas van llegando. Ahí hay muchos que ya llegaron y no han madurado. Todo eso tenemos que entender que la palabra de Dios nos aconseja que seamos tolerantes, que seamos pacientes con los que van llegando. Si nosotros ya sabemos que la palabra de Dios nos enseña que porque se trata del alimento, todo alimento, dando gracias a Dios, se purifica, pero eso muchos no entienden y quieren seguir bajo la ley, quieren seguir haciéndolo como lo dictaba la ley. Y no que no sea posible, es que ya no estamos bajo la ley. Simple y sencillamente ya estamos bajo la gracia de Dios, ¿verdad? Dice Pablo, le dice a los Gálatas acerca de eso, en Gálatas 4, 10 y 11, dice, guardáis los días, y los meses, y los tiempos, y los años. El 11, temo de vosotros que haya trabajado en vano en vosotros. ¿Por qué? Porque los Gálatas todavía, aparte que había judíos que iban y enseñaban que si no estaban haciendo lo de la ley, pues no eran salvos. Pero los gentiles no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Dice Colosenses 2:16. Dice la palabra de Dios, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. O de sábados. ¿A qué se refiere? A la ley del Antiguo Testamento. Y eso de la ley del Antiguo Testamento lo podemos encontrar en Números 28, 11 al 15. Pero con el 11 está bien, para que no se nos haga tan largo. Números Capítulo 28, versículo 11. Y si quieren ahondar en eso, pues ahí está en Número 28, 11 al 15, cómo se dictó la ley de las fiestas, los días, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, y en los principios de vuestros meses ofrecieres en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con cada becerro y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con cada carnero y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda por presente con cada cordero, holocausto de olor suave, ofrenda encendida a Jehová. Vemos entonces, gracias, que es una referencia de lo que se pedía bajo la ley. Pero ya vemos en Efesios 2, 8 y 9 qué es lo que nos dice acerca de la ley, acerca de la gracia de Dios. Porque antes era haz para ser salvo, y ahora es creer y creerle a Dios para que sea, y creer en Cristo para que seas salvo, que dice Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Gracias, amigo. Porque es donde Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Estamos viendo entonces que estamos en qué, bajo la gracia. Lo que comamos o lo que dejemos de comer, mientras no sea tropiezo para mi hermano, que no lo haga tropezar por su debilidad de fe todavía, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice 1 Corintios 10, yo lo leo, 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria del Padre. Y luego vemos en Colosenses 3:17, ¿qué dice? Colosenses, Capítulo 3, versículo 17. dice la palabra de Dios, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Dando gracias al Señor Padre por él. ¿Qué nos dice el 14:6? Dice la palabra de Dios, el que hace caso del día, hacelo para el Señor, y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios,
y el que no come para el Señor y da gracias a Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo que nos dice la palabra de Dios? El que hace caso del día, hacerlo para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor. Pero da gracias a Dios. Y el que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios. En una o en otra, la comida es muy importante porque nos da una referencia de la madurez y de la inmadurez. Sí, pero el que está maduro debe tener esa paciencia con el inmaduro, porque va a tener muchas cosas que preguntar. ¿De qué manera aprendimos todos? Preguntando, haciendo. ¿Qué es lo primero que batalla uno para dejar en la vida cuando venimos a ser cristianos, hijos de Dios? Batallamos para dejar nuestras costumbres, nuestras cosas que hacíamos en Navidad, en eventos especiales. Y bueno, el punto es que, pues, si damos gracias a Dios, comamos o no comamos, no estamos haciendo más que agradeciendo a Dios en una y en otra. No tenemos por qué juzgar al hermano, ¿verdad? Pues si coméis o bebéis, ya vimos 1 Corintios 31, Colosenses, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él, ¿verdad? Que dice 1 de Pedro 4:11. Dice la palabra de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual pertenece la gloria y el imperio para siempre, jamás. Amén. Para siempre, jamás. ¿A quién le pertenece todo? Al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos ver? Todo aquello que hagamos, pensemos o hablemos sea dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué dice 1 Timoteo 4 del 1 al 5? Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó para que con nacimiento de gracia participen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, tomándose conocimiento de gracias. Gracias. Tomándose con qué? Conocimiento de gracias. Todo es limpio. Sí, pero si tú expones al hermano más débil, viene otro y le habla cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, que no son lo que Dios quiere que el Hijo de Dios conozca. Vamos a seguir el tropezadero que dice el primero de Pedro 5 del 1 al 2. Dice la palabra de Dios, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Amén. No porque no reciba yo una paga, por decirlo así, ganancia deshonesta, eso se refiere. Cuando el pastor, el predicador, pero principalmente el pastor, el anciano, que entramos en ese grupo que dice Pedro, y dice yo también anciano entre ellos, apacentemos a la grey de Dios, que no seamos tropiezo, que no comencemos a querer creernos que sabemos más que todos, porque todavía no sabemos las cosas como las deberíamos de saber, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 7?
Romanos 14:7 dice la palabra de Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. ¿Verdad? Ya vimos que si vivimos, pues para Jesús vivimos, para Dios vivimos. Si morimos, para Él morimos. O al revés. Si morimos, o sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿verdad? Pero dice, pero ninguno de nosotros viva para sí y ninguno muera para sí, ¿verdad? No vamos a vivir para nosotros si tenemos a Cristo en nosotros, ¿verdad? Que dice 1 Timoteo 4 del 1 al 5, refiriéndose a, ¿ya lo leímos o no? ¿Sí? Por todo, ok. Según el Corintios 5:15, pero me equivoqué, es el 7, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Y resucitó por ellos. ¿Por quién? Por todos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que debemos ir enseñando, ir aprendiendo y enseñando la palabra de Dios. Que es lo que Dios ha hecho por todos, no nomás por mí, lo hizo por todos. Envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que le cree, Juan 3:16. ¿No? Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que dice, y por todos murió, para los que vivan, ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿verdad? En Gálatas 2:20, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por usted, por todo el mundo. Pero no es de todos el recibir a Cristo, no es de todos el querer conocer el amor de Dios completamente. Cristo nos amó, nos ama y nos seguirá amando, ¿verdad? Y se entregó por mí y por usted. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué dice ahí a Efesios 2:8? Ya lo vimos al 10. Creo que ya no, leímos 2:8 y 9, ¿verdad? Al 10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque por eso sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Amén, somos hechura suya. Si nosotros vemos ahí en Romanos 8:29, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios en nosotros día a día? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero cada día está siendo formado en cada cristiano, en cada hijo de Dios, la imagen de su Hijo. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso nos debería de llenarnos de gozo y de alegría. Y poder decir, como dice 2 Corintios 5:15, por todos murió, para los que vivan, ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó para ellos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Él dio su vida para que hubiera una esperanza espiritual en cada creyente, ¿verdad? Que dice Filipenses 1:6, acompañando el 8:28-29 de Romanos, aunque empezó la obra en vosotros, ¿la terminará? ¿O estoy mal? Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo, cuando el Señor venga, hasta ese día vamos a estar perfectos delante del Padre. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? No exigiendo, no mandan, tienes que hacerlo, aunque hay mandamientos que como cristianos estamos expuestos a obedecer la palabra de Dios, si es que somos cristianos.
si verdaderamente está Cristo morando en nosotros. De otra manera, no podemos decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué manera podemos afirmar eso? Únicamente disponiéndonos a querer, porque ese es el querer. El creer, el querer, porque podemos conocer por intelecto la palabra de Dios y aprobar que es buena, y saber que es buena, y saber quién es Dios, pero si no hay una disposición de dejar que la palabra de Dios sobre nosotros, no podemos decir lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque para el que no tiene Cristo en su corazón, en su vida, en su mente, en su ser, no tiene la fuerza para perdonar, no tiene la fuerza para humillarse a sí mismo, como el Señor se humilló a sí mismo. Dice, se anonadó ahí en Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha hecho sin tener por qué. Él nunca pecó. Pero eso nos da la confianza y la seguridad en Él, en Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo ahí en Filipenses 1:20 al 21. Él ya estaba encarcelado, estaba puesto, ¿lo tienes? Filipenses 1, 20 y 21. Dice la palabra de Dios, conforme a mi mira y esperanza, que nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues, tremendo, ¿verdad? Porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, así lo dice. Qué tremendo. Es una bendición poder entender dónde debemos estar confirmados. No en que, ay, qué bonito predica el pastor, ay, qué guapo está el pastor, ay, qué bonito está el templo. No, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu templo? ¿O no sabes que eres templo del Espíritu Santo? Eso es lo importante. Entonces, ¿qué dice el versículo 8? Dice Romanos 14, 8. Dice la palabra de Dios que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que o vivamos o moramos, del Señor somos. Amén. Qué bendición poder entender eso. Gracias. Del Señor somos, ya sea que si vivimos para el Señor vivimos. Ese es un requisito muy indispensable. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante. Así que o vivamos o muramos, del Señor somos. Somos del Señor. Entonces, ¿qué dice? En 1 Corintios dice Pablo 1:7, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esperando qué? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de arrebatamiento. ¿Qué es lo que estamos esperando? La venida del Señor. Estamos viendo unos tiempos bien difíciles en el mundo ahora. Vemos los gobiernos cómo andan. Vemos la guerra, rumores de guerra, hambres, temblores, y todavía no entendemos. Andamos tan quitados de la pena que no nos interesa lo que pasa en el mundo, sabiendo que en algún momento, ya sea en nuestra vida o en la venida del Señor por nosotros, pero va a quedar alguien de nosotros aquí en el mundo, advertirle, enseñarle, la venida del Señor está pronto. Mira que el enemigo actúa y en estos años más duro está el ataque del enemigo, mirando que tiene poco tiempo, está atacando más fuerte. Ahora hay más demonios, que el Señor los reprenda alrededor del mundo. ¿Qué vemos? Guerras,
traiciones entre los gobiernos, quieren abarcar todo, quieren tener el poder, quieren dominar a la humanidad completamente porque son ricos, cuando el rico debería estar ayudando al pobre. Ah, no, que sean más pobres. ¿Para qué quieres tanta gente en el mundo? Vamos a acabar en mucha gente en el mundo. En lugar de extender la mano, le están acabando sus alimentos. En lugar de querer ayudar, están quitando la medicina. No quieren gente. Pero cuando dijo el Señor, henchid el mundo, poblar la tierra. Es un orden de Dios en Génesis. Llena la tierra, puebla la tierra. Y el ser humano, el rico, el poderoso, los gobiernos, está sobrepoblado el mundo. Acabemos con él, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Bueno, no es así. El versículo 8 lo leímos, de que vivamos o que muramos. Ya vimos que dijo Pablo, que de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:12. Dice la palabra de Dios, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Se fundirán. Qué tremendo. Gracias. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Tanto apuro, tanta riqueza, tanto poder que quiere el ser humano para dominar a los demás, para que la gente haga lo que yo digo. ¿Por qué no quieres sacar a los pobres de pobres? Porque luego a quién voy a esclavizar para que trabaje por mí. Y la gente está ensimismada porque pan y circo es la distracción del pueblo para que no vean la palabra de Dios. Inclusive quieren cambiar la palabra de Dios por otra cosa. Y no, nos ponemos atención, no ponemos atención. ¿Qué está pasando? Pues todas estas cosas, pero en realidad nos damos cuenta. No, andamos con el circo, teniendo que comer y echarle brincos, a vivir como sea. No nos interesa. ¿Qué dice Judas, versículo 21? Perdón, se me cayó algo. Judas 21. Dice la palabra de Dios, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Para vida eterna. ¿Qué es lo que debemos, perdón, qué es lo que debemos tener más en cuenta? Ando un poco averiguado, perdón. La venida del Señor. Dijo alguien, siempre nos quieren asustar. Un reportero muy famoso en las redes, habla mucho de política y eso te quieren asustar con el infierno. No te queremos asustar con el infierno, es una realidad. Todos los eventos que la Biblia nos dice que van a pasar, están pasando. ¿Pero estamos poniendo atención? No. ¿Estamos viendo lo que está haciendo el gobierno? No. ¿Estamos viendo qué está haciendo las religiones? No. Estamos ensimismados en nosotros mismos, viendo para otro lado, sin darnos cuenta que la venida del Señor está próxima. No digo que sea mañana, pasado, no sabemos. Si el Señor viniera esta noche, ¿qué razón le daríamos de todo lo que Él espera de nosotros? ¿Tendríamos cara para presentarnos delante de Él? No creo yo, ¿verdad? Entonces, digamos que dice en 2 Pedro 3:12, esperando y apresurándoos, como escribe en la Biblia, para la venida del día de Dios, en lo cual los cielos, ¿bien? Los cielos, siendo encendidos, serán deshechos y los elementos, siendo abrasados o quemados, quiere decir, se fundirán. Yo no sé por qué no quieren entender la verdad de la palabra de Dios. Muchos, no es cierto, eso siempre han dicho. ¿Qué dice Romanos 14, del 7 al 9? Romanos 14, 7 al 9. Romanos 14, del 7 al 9, sí, ya donde estábamos, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que o vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para ser Señor así de los muertos como los que viven. ¿Qué es lo que estamos viendo?
La palabra es muy clara, muy directa. No podemos decir no entendí. Mire, yo no sé qué piense o qué no piense usted, pero si toma en cuenta la palabra de Dios y lee la Biblia, puede ser que se le quite ese pensamiento de que la Biblia no es verdadera. ¿Qué dice Hechos 10:36? Vamos a ver, porque esto empezó con Israel, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Este es el Señor de todo, gracias a mí. ¿Por qué nos advierte todo esto? Muchas las veces pensamos que por ser cristianos o porque decimos que somos cristianos, ya. No, no. Tenemos que tener esa seguridad dentro de nosotros. Sí, queremos hacer muchas cosas y no podemos, pero tu corazón, ¿cómo está? No es la ropa de afuera, no es el que estés en el templo. Puedes vivir en el templo, puedes poner un catre y dormirte aquí en el templo, pero de nada te sirve si no tienes a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Y todos los cristianos debemos tener en cuenta que nosotros, más que nadie, tenemos responsabilidades mucho más grandes. Segunda de Corintios 5:10. Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo. Mire, muchas de las veces es que yo soy cristiano y eso no te hace que estés exento de ser llamado a dar cuentas de lo que hayas hecho o hayamos hecho, dice, por medio del cuerpo, o sea, en vida, ahora sea bueno, ahora sea malo. ¿Qué es lo que está diciendo? Aunque tú digas que eres cristiano y tú creas que eres el único cristiano bueno en todo el mundo, déjame decirte que vamos a estar en el tribunal de quién? De Cristo, porque es menester que todos nosotros parezcamos o estemos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? No para condena, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o malo. ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjate lo que estás haciendo, fíjate lo que estás hablando, fíjate cómo estás actuando como cristiano, porque todo vas a dar cuenta o daremos cuenta de todas nuestras acciones, inclusive de lo que hablamos, de eso daremos cuenta. Y vemos ahí en Isaías 45:22 que nos dice el Padre, ¿verdad? Desde antes, desde Isaías, fíjese, desde Isaías. No nomás le hablaba de Israel, en ese tiempo nos habla a todos nos habla por igual. Ya no nos habla verbalmente, físicamente, por decirlo. Ese contacto ahora es por medio de su Hijo. ¿Lo tienes? Isaías 45, 22-23. dice la palabra de Dios, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra de injusticia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. Gracias. A mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Fíjate bien, que vas a venir delante de mí. No recuerdo qué versículo es donde dice, y luego será entregado el reino, y luego será entregado. Primera de Corintios 15, 24. ¿Qué dice 1 Corintios 15:24? Dice la palabra de Dios, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Toda potencia y potestad. ¿Qué dice el 11? ¿Leímos el 11? Romanos 14, 11. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Vimos entonces que la palabra de Dios nos enseña, que el mismo Dios nos habla. Muchas de las veces es que se dice todavía, hay mucha gente con esas ideas que no son bíblicas. Es que Dios me habló, es que yo soñé, es que
¿Qué dice Hebreos? Que es 1, del 1 al 3. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, por qué debemos hacer caso a la Biblia. Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quién? A Jesucristo. ¿Qué dice Filipenses 2:10? Ya lo leíste, pero repítelo. ¿Es necesario? Dice la palabra de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Vemos entonces que ahora en este tiempo, gracias a Dios, el favor de Dios, el amor de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios ha sido puesto en Jesucristo su Hijo. Ya no está que en lo que yo haga, como lo haga, si soy bueno, si soy malo, es que no es por obras para que nadie se glorie. Así yo soñé, si tuve una revelación, que eso es una mentira, que Dios me habló, la única manera que tenemos para que nos hable en esos tiempos es la palabra de escrita por hombre, ¿verdad? Porque ¿qué dice según el Timoteo 3:16? ¿Y por qué repito esos versículos? Para que se nos quede, de manera que entendamos. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Gracias. Entonces entendemos que ya no nos habla directamente, porque el pecado está tan crecido que si nos hablara con su puro aliento nos consumía. El pecado, dice ahí en Mateo, válgame Dios, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se resfriará, o se enfriará. Es que tenemos que entender, ¿lo tienes? Debemos entender que Dios nos habla, sí, por medio de sus predicaciones, por medio del predicador. No es por el predicador, no, por medio de la predicación de su palabra, por medio del entendimiento de su palabra, por medio de la obediencia de sus mandamientos, por su palabra, ¿lo tienes? Mateo 24:12. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Hoy hay muchos resfriados, qué terrible. Déjeme decirle que a veces me da tristeza ver los templos, 4 o 5 personas. Otros que puedan tener 20 a 25. Y las iglesias grandes, que no tienen 500, 1000, ya tienen recién, ya les bajó, porque el amor de muchos ya se enfrió. ¿Qué es lo que debemos hacer como cristianos? Empujar, pushar para adelante. Que el amor de Dios nos consigne y vamos. Ese fuego que teníamos en el corazón cuando empezamos, vuelva a resurgir, vuelva a prender el fuego en nuestros corazones y tomar en cuenta la palabra de Dios. Ver lo que nos pide que hagamos. Ahí el 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. ¿Dará a Dios qué? Razón de sí. Vas a dar cuentas que dice Mateo 12:36. Dice la palabra de Dios, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque por tus palabras, amén. Que dice Mateo, mas yo os digo, que toda palabra ociosa que hablen dice, los hombres, no, los seres humanos, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Romanos 2:6, que dice,
Dice la palabra de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿A quién está hablando? De los seres humanos, de los creyentes, de aquellos que vamos a dar cuenta, ¿verdad? Darán cuenta de esta, primera de Pedro 4:5. Dice la palabra de Dios, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Qué tremendo, el que ya está aparejado, el que ya está listo para llamar a cuenta a aquellos que nos pidió que predicáramos su palabra. Una cosa es ser pastor llamado por Dios, porque hay convicción, porque no hay esa ambición, porque corrompe la convicción. Vamos adelante predicando limpiamente la palabra de Dios. ¿A qué fuiste llamado? Seas cristiano, seas congregado, seas maestro, seas pastor. ¿A qué fuiste llamado? Que dice precisamente Gálatas 6:7. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que todo lo que el ser humano sembrare, eso también segará. ¿Por qué mi insistencia que cuando dice hombre, porque no dice varón, dice hombre? Cuando se refiere a hombre, se refiere a toda la humanidad. Porque dijo Adán le dijo a Dios allá en Génesis, porque será llamada varona, porque fue tomada del varón. Nos guste o no nos guste, ahí está la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 9:6? Y cerramos. Dice la palabra de Dios, esto empero digo, al que siembra escasamente, también segará escasamente, y al que siembra en bendiciones también segará. Amén. La pregunta sería en esos momentos, ¿qué estamos sembrando? Porque vamos a cosechar lo que sembremos. Porque el que va a llamar a cuentas a todo creyente va a ser el Señor. Claro que el juicio del trono blanco, pues no estamos hablando del juicio final. Porque ¿qué fue lo que leímos? Que cuando el reino terrenal de Cristo sea entregado al Padre, entonces después vendrá el final. No se está acabando el mundo todavía. Todavía hay oportunidad de esparcir la palabra de Dios. Todavía hay la oportunidad de poder obedecer lo que Dios nos manda, ¿verdad? Porque sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿O tú de quién eres? Esa sería la pregunta. La decisión se hace en vida, no en muerte, no cuando estamos muriendo. Mientras estemos vivos, tenemos esa esperanza. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que Dios es paciente, pero todo tiene un límite. Tendrá el tiempo en que seamos llamados a cuentas. O sea que muramos en la venida del Señor, nos levantará. O sea que vivamos en la venida del Señor, nos iremos con Él de una u otra manera. El ser humano está destinado a morir. Ahí en Hebreos 9:27 dice, porque está establecido que el hombre, otra vez, el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Seas rico, seas pobre, seas reyes, acabamos de ver que una reina murió, ¿verdad? Ya no voy a decir, no, simple y sencillamente el punto es, todos, ser humano, todos, ricos o pobres, poderosos o débiles económicamente o espiritualmente, vamos a morir un día. Nos guste o no nos guste, así digan lo que digan. Dios hizo al ser humano y le ha puesto límite. ¿Cuántos años? Yo no les puedo decir cuándo va a venir el Señor o cuándo no. Puede ser en 5 minutos, puede ser mañana, puede ser esta noche, puede ser en 10 años, 5 años, 4 años, no sé. Pero una cosa sí estoy seguro, que el Señor no retarda su venida, dice la palabra de Dios, como mucho lo dice, sino que es paciente esperando que todos los gentiles, la mayoría de los gentiles, entren a salvación. ¿Has entendido tú la palabra de Dios? ¿Quieres conocer más de la palabra de Dios? Te invito a que la leas la Biblia.
Si gustas acompañarnos, si estás aquí en San Antonio, Texas, si no, pues busca una iglesia, un templo, un pastor verdadero que predique la palabra de Dios y congrégate ahí. Y si eres de San Antonio y no quieres venir en este templo, busca un templo donde prediquen la verdad y no te engañen. ¿Qué tienes que hacer? Nada. ¿Qué tienes que dar? Nada. Tienes que dar tu corazón al Señor, nada más. Obedecerle, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para todos. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu paciencia, Señor. Bendice a los oyentes, bendice a aquellos que se disponen a querer entender más de tu palabra. Aquellos que desean saber si hay una vida después de esta vida. Claro que la hay, que está en Cristo Jesús. Gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor. Ayúdanos a ser un ejemplo a los demás. Ayúdanos a que cada día vean en nosotros a Jesucristo, nuestro Señor. Padre, ponemos todo en tus santos manos. Piense por los que están en enfermedad, en necesidad económica o de salud. Te pedimos por tus siervos, tus visioneros, tus obreros, tus maestros, por todo aquel que aún, Señor, limpian aún los templos con esa dedicación y ese amor. Bendice a tus siervos, Señor. Habla a sus corazones y al mío, Señor, de manera que podamos estar firmes en la lucha constante, no viendo lo demás, sino tu salvación, tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Bendice a los oyentes. En sus vidas suplen necesidades, ¿no? Sana enfermedades. Los que están en tribulación, fortalécelos y, Señor, llévalos adelante. Mueve corazones, ¿no? En el Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos. En perdón de nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.